Estos son ejemplos reales de modelos de regresión lineal múltiple calibrados en Costa Rica en distintos estudios. Estos que aparecen aquí fueron calibrados para el Plan Nacional de Transporte. En este caso, como la escala de modelación es muy grande, porque era todo el territorio nacional, aquí los consultores decidieron calibrar modelos agregados, uno para la producción de viajes y otro para la atracción de viajes, ¿verdad? Y en este caso son los viajes de todo el día. Y sin dividir por propósito de viaje, simplemente viajes totales generados en distintas zonas del país para todo el día. Entonces la cantidad de viajes está en función de dos variables. Aquí utilizaron la población de la zona, que eran los cantones del país, y el índice de motorización del cantón, ¿verdad? Con esta combinación lineal. Y los viajes atraídos están en función de la cantidad de empresas localizadas en las zonas. Y otro estudio que tiene una escala más pequeña, utiliza no todo el territorio, sino nada más la gran área metropolitana, calibró estos tres modelos. Estos sí son desagregados a nivel de hogar, con tres propósitos: trabajo, estudio y otros. Y las variables que utiliza son prácticamente las mismas. En el caso del propósito trabajo, utiliza la cantidad de personas que trabajan en el hogar y el ingreso, fíjense, indexado por el salario mínimo, ¿verdad? Y una combinación lineal de ellas. Viajes con propósito de estudio, utiliza la cantidad de estudiantes en el hogar y también la variable de ingreso indexada por el salario. Y con otros propósitos, el total de personas en el hogar y también la variable indexada de ingreso entre salario mínimo, ¿verdad? Y lo mismo una combinación lineal. ¿Cómo hacen esto? Pues de la misma manera que hemos estado haciendo el ejemplo de clase, ¿verdad? Pero con datos reales. Quiero llamar la atención sobre los coeficientes de determinación R cuadrado de estos modelos. Por ejemplo, fíjense que son valores sumamente bajos, para mi gusto demasiado. Y por lo tanto yo hubiera preferido mayores ejercicios de calibración para obtener modelos más robustos. Sino otra técnica que puede utilizarse, que es la que vamos a ver ahora, que son los modelos de tasas de viaje, solo que se llama modelo de análisis de categorías, modelos AC, modelos de análisis de categorías, el cual básicamente consiste en tomar los hogares y dividirlos en categorías de hogares, con base en rangos de dos o más variables independientes. En nuestro caso tenemos las variables ingreso y autos. Ya autos, para el caso del modelo número 2, que utilizamos variables binarias, habíamos definido unos rangos. Vamos a usar esos mismos. ¿Qué eran estos rangos? ¿Okay? 0, 1, 2 y más. Vamos a utilizar estos rangos para separar a los hogares según la cantidad de vehículos que tienen. Y la variable ingresos también vamos a definir tres rangos para esta variable ingresos, de tal manera que la combinación de la categoría de ingreso con la categoría de autos me genera a mí un tipo de hogar. En el caso de la variable de ingresos vamos a utilizar la técnica que estudiaron ustedes en probabilidad y estadística para dividir rangos de observaciones y definir categorías y frecuencias de observaciones en datos, que es esta básicamente. Recordemos que para hacer una distribución de frecuencias nosotros utilizamos la cantidad de datos y el rango de observaciones, en este caso el rango de la variable ingresos, es decir, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, aquí tenemos que la cantidad de observaciones son 20 y entonces la raíz cuadrada de n nos va a decir la cantidad de rangos en las que nosotros podríamos dividir estas observaciones de ingreso. Nos da 4,47, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar ya sea 4 o 5. Para nuestro ejemplo, para simplificación y porque además en realidad los datos son muy pocos, vamos a utilizar tres rangos, ¿verdad? En lugar de esto. Para categorizar los hogares en tres niveles de ingreso que vamos a definir como ingresos bajos, ingresos medios y altos, ¿verdad? Estas serían nuestras tres categorías de nivel de ingreso. ¿Qué quedan
definidos de la siguiente manera. El rango que tenemos, de estas observaciones, tomamos el valor máximo, que serían 21.000, y el mínimo, lo que es 4.000, y nos da un rango total de 17.000. ¿Okay? Entonces dividimos este rango entre la cantidad de clases que vamos a utilizar. Nos da 5.667, ¿verdad? Eso lo vamos a redondear a 6.000, de tal manera que usaríamos 3 rangos o 3 categorías. Nos vamos a usar entonces de 0 a 6, de 6 a 12 y por encima de 12. ¿Okay? Para que sean las categorías de bajo, medio y alto. Entonces, eso nos va a dar nos va a dar una tabla en donde el ingreso lo tendríamos entonces en estas 3 categorías, ¿verdad? Bajo, medio y alto. Y la cantidad de vehículos en las categorías que definimos antes, 1, 2 o más. ¿Okay? Y entonces lo que vamos a hacer es que los hogares los vamos a categorizar en estas 9 combinaciones. Familias que tienen ingreso bajo sin carro, ingreso bajo con un carro, ingreso bajo con 2 o más, y así sucesivamente. Y utilizando los datos de los hogares en cada categoría, obtenemos una tasa de viajes promedio por hogar, de tal manera que esta tabla que estaríamos obteniendo sería lo que llamamos nuestro modelo de análisis de categoría o modelo AC. Y con estas tasas nosotros estaríamos haciendo las estimaciones o proyecciones de viajes. Entonces, obviamente esto para un ejemplo chiquitito como el que tenemos acá académico lo podemos hacer manualmente, ¿verdad? Nos vamos fijando cuáles de estos hogares, cada uno de estos hogares, en qué categoría y combinación de estas 2 variables de ingreso y auto según los rangos definidos, en dónde cae cada una de ellas. Y hacemos por un lado la contabilización de hogares que caen en cada rango y la suma total de los viajes de esos hogares que quedaron en cada uno de esos rangos, sumamos esos viajes para luego obtener la tasa promedio dividiendo la cantidad total de viajes de los hogares de cada categoría entre la cantidad de hogares de esa categoría. Eso lo vamos a hacer aquí de una forma más automática utilizando las tablas dinámicas que tiene Excel. Vamos a insertar una tabla dinámica. Vamos a marcar toda la base de datos. Le voy a decir que lo haga en una hoja nueva. Voy a utilizar la variable de ingresos en las filas, la cantidad de vehículos en las columnas y la variable de viajes como dato interno. ¿Okay? Entonces, ahí está. Yo le puedo decir al modelo, fíjense que aquí lo que está haciendo es sumando viajes. Yo le puedo decir aquí con el clic secundario en la configuración de campos que más bien haga un recuento. Entonces los datos totales me van a dar 20. Eso corresponde a la primera tabla, cantidad de hogares. ¿Okay? Le puedo decir que lo sume, que era lo que tenía. La suma me da el total de viajes 166, que eran estos 166 viajes. O le puedo decir también que promedie, y eso lo que me da son las tasas promedio. Aquí está la tasa de 8,3 que daba antes. ¿Okay? Voy a dejarlo en la contabilización o recuento. ¿Okay? Ahora sí. Voy a entonces a ver si ahora sí me hace los rangos. De hecho, voy a hacer unos rangos diferentes. Aquí hasta, vamos a ver, 9, bueno, sí, hasta 6.000, como hemos dicho. Entonces yo le digo aquí, agrupar.
Y ahora sí ya no me da problema. Entonces aquí me generó un primer grupo con estos tres. A este grupo le voy a llamar ingresos bajos. Voy a hacer otro hasta 12,000, que serían estos. A este grupo le voy a llamar ingresos medios. Y todos los demás lo voy a llamar al grupo 3 ingresos altos. Okay. Y luego, en la categoría de autos, habíamos agrupado 2 o más autos, que serían estos. Entonces, esto lo llamamos 2 o más. Okay. Y vamos a esconder el detalle. Okay. Y entonces, así nos queda la primera tabla de la contabilización de hogares. Y me voy a ir a la suma. Esa es la que me suma el total de viajes. Y la de promedio me calcula directamente las tasas promedio de viajes. ¿Okay? Y ya después de ahí hago todo lo demás que hice antes. ¿Okay? No sé si queda, ahora sí queda claro. Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, prácticamente con esto estaríamos viendo entonces el procedimiento completo de cómo se hacen los modelos de regresión lineal múltiple, los modelos de análisis de categorías, que sería este, y el modelo de análisis de clasificación múltiple. Voy a repetir nada más un momento el de análisis de clasificación múltiple para estar seguro de que quede completamente claro. Voy a copiar esto aquí a un lado y voy a pegarlo como valores para poderlo manipular. Okay. Entonces, ¿cómo se pasaba de este que es el modelo AC al modelo ACE? Entonces, teníamos este que era la tasa promedio general y estas otras que son las tasas promedio de la categoría de ingresos y esta es la categoría de actos, las tasas de filas y columnas. Calculamos la diferencia, ¿verdad?, de XI respecto a X doble barra o X general, como esto menos esto. ¿Sí? Esas son las diferencias. Y lo mismo en las columnas. Esta tasa X, vamos a ponerle aquí, que esta es la diferencia. Bueno, esto sobra. Quitemos esto. Esta es la diferencia de XJ y X general. 375 menos 8,3. Y luego, también sobra. Sustituimos estas tasas de aquí por aquí algo está malo, ¿verdad? Qué raro, como que no estaba actualizado, ahora sí. Y estos también. Ya. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces hacemos, las tasas serían la tasa promedio general más
Le sumamos la diferencia de la fila y le sumamos la diferencia de la columna. Y así para cada uno. Esta compu está un poquito lentita porque no está actualizando. Bueno, ahí está. Ya se hizo. Qué bueno que lo volví a hacer porque definir los rangos distintos y aquí pasó algo muy curioso. Si ustedes se fijan, aquí me dio una tasa negativa, ¿verdad? Eso puede suceder normalmente en estas tasas que están en este rango. Eso se puede corregir cambiando la definición de los rangos, que fue lo que hice yo en el ejemplo que tenía preparado, o simplemente en el caso de que una de las tasas dé negativa o que las tasas de negativas, esta tasa la sustituimos por 0. ¿Okay? Y este sería el modelo ACM que nos queda. Yo había hecho ya la tabla dinámica, la había preparado aquí y había definido los 3 rangos de ingresos según habíamos conversado, ¿verdad? Ingresos bajos, medios y altos, utilizando de 0 a 6, de 6 a 12 y más de 12. Están aquí definidos y aquí se hace la contabilización automática de los hogares. Aquí le digo que aquí sume la cantidad de viajes y entonces por este lado tengo la cantidad de hogares y por aquí tengo la cantidad de viajes. Y en otra tabla, que aquí ya está superpuesta y no me deja mostrarla, le digo que configuración del campo, que me calcule el promedio. Y entonces ella me calcula las tasas promedio de viaje, que son estas, ¿verdad? Entonces me está diciendo que para las categorías de ingreso bajo y sin carro, esos hogares hacen en promedio 3,3 viajes por hogar. Los que tienen ingresos bajos y un auto hacen 6 viajes. Y los que tienen ingresos bajos y 2 o más vehículos hacen 9 viajes por hogar y así sucesivamente. ¿Okay? Y entonces esta tabla que obtuve aquí con las tasas promedio de viajes sería el modelo de análisis de categorías. Entonces básicamente aquí tenemos estas 3 tablas. Esta de acá es la cantidad de hogares. De hecho voy a ponerla aquí. Esta es hogares, esta es viajes y esta es tasa de viajes. Este ya sería lo que nosotros denominamos el modelo de análisis de categorías. La primera tabla lo que hace es básicamente contabilizar la cantidad de hogares, ¿verdad? Es como tomar la base de datos, cada uno de los hogares, clasificarlos según los rangos que definimos y contabilizar cuántos hogares caen en cada rango. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá en todas las categorías hay hogares, excepto en esta, que es lógico que no se hayan hecho observaciones, que son familias de ingresos altos sin carro, ¿verdad? Esta celda está vacía. Por lo tanto, ahí tampoco hay total de viajes, porque no hay hogares para sumar. Y en las otras sí. Entonces, esta, por ejemplo, que es ingresos bajos con 0 vehículos, hay 3 hogares. De hecho, podríamos ver cuáles son estos 3 hogares. Yo aquí le doy doble clic, ella me va a sacar de la base de datos los 3 hogares que cumplen con esa categoría y son estos hogares, el hogar número 1, el número 2 y el número 8. Si yo me voy a la base de datos original, el 1, el 2 y el 8 cumplen con que son ingresos bajos y sin vehículos. Y los viajes de esos hogares, si sumo esto, esos 3 hogares hacen 10 viajes, que son los viajes que aparecen sumados aquí. ¿Okay? Y así el resto de los datos. Aquí tenemos el total de hogares y aquí la suma de viajes que hacen esos hogares. Y el modelo AC básicamente es una tasa promedio donde dividimos la cantidad de viajes entre la cantidad de hogares. Y nos dan estos valores. Sigo destacando esta celda, ¿verdad?
que no es un 0, sino que es una celda vacía, ¿verdad? Lo que quiere decir es que no logramos nosotros observar hogares con esa combinación dentro de la muestra que se hizo para la encuesta. Algo importante de estos modelos es que, al igual que en los modelos de regresión lineal, decíamos que los coeficientes del modelo tenían que tener signos lógicos, ¿verdad? Que si el nivel de ingreso aumenta, el coeficiente que multiplica el ingreso tiene que ser positivo para señalar que si aumenta el ingreso, aumentan los viajes. Si aumentan los autos, aumentan los viajes, que tengan esa relación de causa-efecto lógico. Aquí también en el modelo necesitamos que se observe eso. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para la categoría de ingresos bajos, las tasas de viajes van en aumento, 3,3, 6 y 9. En ingresos medios también, 5, 8 y 11. Aquí 8 y medio, 12. Y también para una categoría de autos en particular, al aumentar el ingreso tiene que aumentar la tasa. Aquí pasa de 3 a 5, aquí 6, 8,3, 8,5, 9, 11 y 13. Entonces aquí esa consistencia entre el comportamiento de las variables logramos nosotros verificar. El problema que tenemos es que hay una categoría que no tiene observaciones. Otro problema que tiene o limitación que tiene este modelo es que algunas de las celdas, en algunas de las combinaciones, nosotros podríamos tener una cantidad muy poca de hogares observados, de tal manera que la tasa promedio que nosotros estamos calculando podría ser poco representativa de esa categoría. En este ejemplo académico, eso sucede todavía muchísimo más, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esta que es ingresos medios y autos, solamente tiene un hogar, ¿verdad? Como tenemos tan pocas observaciones. Lo mismo esta otra, que son ingresos bajos, con 2 o más autos, tengo solamente una observación. En una muestra real, incluso eso podría suceder, ¿verdad? Tener categorías con muchas observaciones, 20, 100, 200 hogares, pero otras podrían tener muy poquitos, ¿verdad? 5 hogares, 3 hogares. Y la tasa entonces estaría calculada con muy pocas observaciones. Y uno desearía que en cada una de esas categorías tenga por lo menos unos 30 hogares, pero puede ser que eso no sea así. Eso también sucede si yo utilizo no 3 rangos, sino muchos más rangos, ¿verdad? Entre más combinaciones yo tenga, entre más categorías de hogares tenga, la cantidad de hogares en cada categoría va a ser más baja. Entonces, esa es otra limitación que tiene esta forma de calcular las tasas, ¿verdad? Va a tener una cantidad limitada de hogares observados en cada categoría. Y luego, también el comportamiento que decíamos, causal lógico de que esto tiene que ir en aumento, las tasas, tanto en este caso de los autos como en los ingresos, puede ser que no suceda, sino que en algunos momentos baje y luego suba. Entonces, una manera de corregir las limitaciones que tiene este modelo es utilizando lo que se conoce como los modelos de análisis de clasificación múltiple o modelos ACM, que es el modelo que vamos a determinar acá abajo. Es el modelo ACM, se basa en las tablas de análisis de varianza, los modelos ANOVA que vieron ustedes en estadística, que lo que hace es utilizar más bien las relaciones entre las tasas promedio de las categorías de la siguiente manera. Vamos a ver. De la misma manera que nosotros calculamos estas tasas, que era con el total de viajes dividido entre la cantidad de hogares, también nosotros podemos calcular las tasas de los promedios de filas y columnas, que son estos de acá. Este 529, 925 y 11 se calculan de la siguiente manera. En la categoría de ingresos bajos, en esta fila, hay 7 hogares observados. Y esos 7 hogares hacen 37 viajes. Entonces, 37 entre 7 me da
5.29. De la misma manera, calculo las tasas para todas las filas y lo mismo para las columnas. Hogares sin carro, hay 4. Esos 4 hogares hacen 15 viajes. 15 entre 4 me da 5,73 y me da entonces estas tasas que aparecen aquí. Y hago lo mismo también para la tasa promedio general. El total de viajes que hacen los 20 hogares de la muestra son 166. Lo podemos comprobar aquí. En la base de datos original hacen 166, 20 hogares. Entonces, 166 entre 20 me da este 8.3 que aparece acá. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer entonces es calcular las diferencias que hay entre el promedio de la fila y el promedio general. O sea, entre cada uno de estos y 8.3 es lo que está hecho aquí, ¿verdad? Ahí está 5.29 menos 8.3. ¿Okay? Y así sucesivamente. Estas son las diferencias de las filas. Y lo mismo con los promedios de las columnas. Acá hacemos la diferencia entre el promedio de la fila J entre el promedio general. ¿Okay? 3,75 menos 8,3. Y así calculamos estas tasas de acá. ¿Okay? Entonces tenemos diferencias en las filas y diferencias en las columnas. Y finalmente el modelo ACM, entonces lo construimos de la siguiente manera. Vamos a olvidarnos de las tasas que habíamos calculado aquí en el modelo AC y las vamos a sustituir por la siguiente fórmula. Lo que hacemos es sumar el promedio general, 8,3, y le sumamos la diferencia de la fila y la diferencia de la tasa de las columnas correspondiente. Entonces, para esta primera celda sería promedio general más menos 3,03 más menos 4,55. Y así lo hacemos con todas las demás celdas, ¿no? Esta, por ejemplo, es el promedio general más la diferencia de la fila del nivel de ingresos medios más la diferencia de las columnas de 2 o más autos. ¿Okay? Y así sucesivamente. Y sustituimos estas tasas por estas otras. ¿Okay? Y este sería nuestro modelo ACM. ¿Okay? Entonces veamos que estos modelos normalmente, en caso de que nosotros no tuviéramos una relación causa-efecto lógica en el modelo AC, es decir, que estas tasas tienen que ir en aumento tanto en las filas como hacia las columnas, si eso no sucediera, por lo general, esta forma de calcular el modelo con los modelos ACM lo corrigen. Porque tal vez dentro de la tabla ese comportamiento de incremento de las tasas no ocurra, pero por lo general sí va a ocurrir en las tasas grandes, en las generales, en las filas o en las columnas. Entonces eso nos garantiza que aquí en el modelo el comportamiento sí se corrija. Bueno, nada más verificando, fíjense que aquí las tasas pasan de 0,74 a 4,49 y a 8. Y hacia abajo 8, 12, 14. Aquí 6,45, 10 y 14. Entonces, ese modelo normalmente, digamos, tiende a corregir ese problema en caso de que ocurra. La otra ventaja que tiene este modelo es que nos permite calcular tasas de viajes aún para categorías en las que no tengamos observaciones. Entonces, yo había marcado esta que es la categoría de ingresos altos con 0 autos. No había ni un solo hogar ahí observado. Sin embargo, este modelo nos permite calcular una tasa para ese rango de hogares.
¿verdad? A pesar de que no hayan observaciones. Y la otra cosa importante es respecto a la eficiencia en el uso de los datos. Y con eso me refiero a lo siguiente. ¿Con cuántos datos había calculado yo? Es decir, ¿con cuántos hogares se había calculado esta tasa de 3,33? Con 3 hogares. Esta otra, 5 solamente con un hogar, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿con cuántos hogares se calculó esta tasa de 4,49? Con 20, con todos. Cada una de las tasas del modelo ACM utiliza el total de observaciones de la muestra, ¿verdad? Y eso cuando uno tiene una encuesta que hizo en un territorio muy grande con un montón de hogares, son muchísimos datos. Entonces, la robustez estadística que tiene cada una de las tasas en el modelo ACM es muy alta. ¿Por qué con todos? Porque acuérdense que esto salió de la tasa promedio general que utiliza todos los datos y las diferencias entre las filas y columnas, estas se calculan con menos hogares, pero todas las tasas tienen involucrado la tasa promedio general. Es decir, que de alguna manera, ¿verdad? Todas estas tasas utilizan en realidad las 20 observaciones, o bueno, el total de observaciones de la muestra. Bien, ahora, otra cosa importante es que en el caso de los modelos AC, digamos que lo único que yo tengo es, que yo podría observar aquí es la representatividad que tiene cada tasa, viendo la cantidad de datos que se utilizó para calcularlo. Y no puedo hacerle ninguna prueba estadística. Pero a los modelos ACM, como se basan en las diferencias de la tasa promedio general y los promedios de filas y columnas de cada categoría, yo le puedo realizar la prueba estadística que se le hace a una tabla, a un modelo ANOVA, a la tabla ANOVA, ¿verdad? Yo le puedo hacer la prueba estadística con el estadístico F a este modelo, ¿verdad? Y verificar la representatividad que tiene el modelo, o sea, o más bien, verificar si la diferencia que hay entre las tasas de las filas y las columnas respecto a la general es estadísticamente representativa o no, o si al menos una de ellas o un par de ellas son iguales, ¿verdad? Estadísticamente, que es lo que hace la prueba del modelo ANOVA. Bueno, eso sería, digamos, los modelos de tasas o los modelos AC y los modelos ACM y cómo se construyen. El análisis de categorías hace un supuesto básico y es que las tasas de generación de viajes en cada una de estas categorías son constantes a lo largo del tiempo. Esas tasas, como vimos, se calculan de manera empírica. Básicamente se calcula como tasas promedio de los hogares que cumplen con la combinación de categorías, ¿verdad? Aquí hay una definición de variables donde básicamente, bueno, tenemos el tipo de persona, el tipo de hogar, donde el tipo de hogar corresponde a la combinación de las variables, como en nuestro ejemplo de ingreso y cantidad de vehículos. Y TDH es la tasa promedio. ¿Okay? Luego, A sub I es la cantidad de hogares, corresponde a los datos de la primera tabla dinámica que encontramos, la que contabiliza cuántos hogares hay en cada categoría. Y finalmente, la manera de aplicar el modelo cuando ya nosotros tenemos las tasas es multiplicando la cantidad de hogares de cada categoría por las tasas correspondientes. La aplicación del modelo lo vamos a ver en la próxima clase. De tal manera que la estimación de los viajes producidos en una zona en particular corresponde a la cantidad de hogares de cada categoría por su tasa correspondiente, la suma de todos ellos para una zona. ¿Okay? Entonces, bueno, este es ahora más adelante viene otro ejemplo de cómo se
de cómo se calculan esos modelos. La parte más compleja en la aplicación de los modelos ACM es después determinar cuántos hogares de cada categoría hay en cada zona, pero sobre todo en los escenarios futuros. Entonces, uno, para hacer esa determinación, podría hacer una calibración de un modelo estadístico donde determine cuál es la probabilidad de que un hogar clasifique dentro de una categoría determinada. ¿Verdad? Eso es lo que representa esta integral de línea. Pero bueno, eso les digo, lo veremos en la próxima clase. Y entonces, vamos a ver, aquí hay unas ventajas, digamos, del concepto de estos modelos AC. Uno es que el concepto básico es muy sencillo, como vieron, es básicamente obtener tasas promedio. No requiere postular ninguna relación, como si ocurre en los modelos de regresión lineal. Yo tengo que postular una ecuación y suponer de qué manera afecta cada una de las variables independientes la cantidad de viajes, ya sea de forma lineal, indexada, a través de una variable dummy binaria o a través de una raíz cuadrada, o etc. Yo tengo que postular o inventar esa relación. Aquí no. Yo no sé exactamente cómo afecta el ingreso, la cantidad de autos o la variable que sea a los viajes. Simplemente defino rangos y calculo tasas promedio. No se requiere la linealidad, como se ocurre en los modelos de regresión lineal, ¿verdad? Y el proceso, como vimos, es un proceso muy simple. Las desventajas es que no podemos extrapolar lo que sí ocurre con los modelos de regresión lineal múltiple, ¿verdad? Yo calibro el modelo con un rango de observaciones, pero como es una ecuación, esa ecuación me permite hacer estimación de tasas aún para valores de hogares que estén fuera del rango de la calibración. Extrapolo, aquí no puedo. Bueno, al igual que en el modelo de regresión lineal múltiple, las variables que se incorporan dentro del modelo se especifican con prioridad, ¿verdad? A priori. Yo defino, bueno, es la variable ingresos y es la variable autos, o la que yo decida. Pero bueno, eso va a ocurrir en cualquier modelo. Vimos que en los modelos AC no es posible realizar test estadísticos, ¿verdad? Pues es una tasa, es coger unos datos y calcular el promedio. Eso no le puedo hacer mucho más que eso. Y luego necesito una muestra muy, muy grande para garantizarme que en todas las categorías tenga suficientes observaciones para calcular una tasa promedio que sea representativa. Lo que les decía, esto es una muestra ya no de 20 hogares, sino que esta es una muestra real de 4,000 hogares. Y fíjense que hay varias categorías con muy pocas observaciones, ¿verdad? Les decía que uno normalmente quiere, no sé, 30, 50 datos, ¿verdad? Si yo pusiera el límite de 50, para esta muestra de 4,000 hogares, tengo, o resultaron, 21 categorías sin hogares testeados y 69 con apenas entre 1 y 49 observaciones. Y muy poquitas categorías en las que sí tenía suficientes observaciones. Entonces, eso ya en la realidad sucede. Por eso es que luego pasamos a los modelos ACM, ¿verdad? Donde esto no es un problema, ¿verdad? Bueno, entonces en general, si yo aumento mucho la cantidad de categorías o rangos en los que divido las variables, digamos, en principio estoy aumentando la precisión, pero reduzco la cantidad de observaciones. Y entonces es un problema. Es el problema más grande que tienen estos modelos. Por lo cual, es preferible utilizar los modelos de clasificación múltiple o modelos ACM, ¿verdad? Básicamente estos modelos, como vimos, obtienen sus tasas de viajes a partir de la tasa promedio general, que estamos aquí llamando X doble barra, y las tasas promedio de las categorías de cada variable en las filas y en las columnas, que estamos llamando aquí X barra Y y X barra J.
¿verdad? Entonces, la tasa para la combinación IJ, para la fila IJ, se calcula como el promedio general, XW barra, más la diferencia de la tasa promedio de la fila, más la diferencia de la tasa promedio de la columna, ¿verdad? Entonces, así fue como lo calculamos y así obtuvimos entonces el modelo. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos primero un modelo AC, las tasas promedio en filas y columnas, la tasa promedio general, para después hacer las diferencias y obtener estas tasas del modelo ACM. ¿Verdad? Se lo paso muy rápido porque ya vimos cómo se calcula. Ok. Es lo mismo. Bueno, es lo mismo, es para mostrar que a veces hay categorías en donde no hay observaciones, ¿verdad? O donde hay muy pocas observaciones y todos esos problemas los resolvemos con el modelo AC, ¿verdad? El cual permite estimar tasas aún en celdas que están vacías. Lo que decíamos de que a veces las tasas que deberían ir en incremento, aumentando, a veces disminuyen, ¿verdad? Entonces tenemos una relación contraintuitiva donde las tasas no van en aumento. Eso también lo corrige el modelo ACM. Ventajas que tiene el modelo ACM. Supera el problema de la cantidad de observaciones, puesto que cada tasa se calcula con el total de datos de la muestra. Resuelve los problemas del comportamiento contraintuitivo de las tasas, de que no vaya en incremento. Eso lo resuelve. Y tercero, como se basa en las diferencias de las tasas promedio de cada categoría y la tasa promedio general, sí puedo aplicarle la prueba estadística que se le aplica a un análisis de varianza, a una tabla NOVA.